Hey LCPs en Argentina, ¿cómo están? Bienvenidos al último track de nuestro ciclo de educación para LCPs, el track número 15. Mi nombre es Federico Stamati, soy su CPOD y voy a estar hablándoles un poco del rol de Agenda Manager, un rol que como LCPs solemos tener mucho dentro de nuestras entidades locales, no solamente al momento de entregar una conferencia local, sino también al momento de entregar un LCA, un LC Meeting, un Team Day, etc. Entonces, primero, ¿de dónde viene no este rol, sino esto de entregar una conferencia? Bueno, como saben, dentro de nuestros procesos de People Management, como PM, si entregamos estos procesos, nos aseguramos de desarrollar competencias y que toda nuestra membresía viva los valores y nos permite alcanzar nuestra visión como AICE 2020. Todo esto lo podemos lograr a través de los Global Learning Environments. Los Global Learning Environments son 6 instancias que entregamos dentro de la organización que nos ayudan a cumplir esto que les mencionaba anteriormente. Hay uno de estos Global Learning Environments que es el de conferencias y seminarios, que esto puede ser desarrollado a través de conferencias internacionales, nacionales, conferencias locales, eventos externos, training, seminarios. Y es sobre este punto que les quiero hablar. ¿Qué parte de esto? Principalmente el hecho de cómo hacer una agenda para estos espacios. Un ejemplo, cómo funciona el ciclo de conferencias de AIESEC en Argentina. Tiene 2 puntos principales. Primero, tiene bases en el ciclo, que son desarrollar competencias, que nuestros miembros vivan los valores, desarrollar las 4 competencias de liderazgo y que esto nos permita alcanzar AICE 2020. Y como segundo punto, tópicos principales que en todas nuestras agendas de conferencias sí o sí se repiten como patrón, que son que todos nuestros miembros tengan claridad de qué tienen que hacer y cómo hacerlo, que toda nuestra membresía entienda cuál es su rol, que puedan conectarse con su red y que puedan recibir todas las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos de su entidad, de su equipo y también sus objetivos personales. Entonces, esto se define a través de un proceso creativo. Entonces, ¿cómo hacer una agenda? Bien, es un proceso de 4 etapas. A mí me gusta definirlo en 4 etapas: Dreaming, Consolidation, Preparation y Delivery. Y vamos a ir por cada una de estas de manera rápida. Dreaming. Esta es una de las etapas que más personas involucra. Este es el espacio donde todo el Facility Team sueña, es decir, hace el dreaming de todo lo que quieren ver en la conferencia. Esta etapa, el Agenda Manager sale con todos los outputs para después trabajar sobre la agenda en la etapa de Consolidation. ¿Qué tiene que pasar en la etapa de Dreaming? Definir los objetivos y cuáles son las necesidades de la entidad. Una sugerencia fuerte en este espacio es que, por ejemplo, puedan hacer un mapa de empatía, que puedan definir qué piensa, qué siente, qué hace, qué escucha un miembro de la entidad local hoy y qué piensa, qué siente, qué hace, qué escucha un miembro de la entidad local al final de la conferencia. Y en base a esa transición que quieren que un miembro viva, puedan definir cuáles son los objetivos, necesidades y cuál va a ser el mensaje de la conferencia y de los días. Que puedan definir cuáles son los no negociables en la agenda y las sesiones que tienen que estar sí o sí. Por ejemplo, sesión de Y, sí o sí va a estar al principio de la conferencia. O vamos a tener una sesión de BOL, cool, buenísimo, sí o sí. Que puedan definir esos no negociables dentro de la agenda, pero también este es un espacio para soñar sin límites y poder darle libertad al Facility Team para que tire todas las ideas posibles que post este espacio el Agenda Manager va a filtrar y definir qué sí y qué no va a pasar. Y por último punto, súper importante acá, poder elegir el chair. El chair se elige por la persona que más me gusta, no, sino que en base a las expectativas y objetivos que tiene la conferencia, mapeamos posibles personas para que sean chair y así es como terminamos eligiendo quién nos gustaría o quiénes nos gustarían que terminen siendo los posibles chair de nuestra conferencia. La segunda etapa es la etapa de consolidation. Esta etapa consiste en consolidar absolutamente todos los puntos en una sola agenda y esta etapa solamente la tiene que ejecutar el Agenda Manager. ¿Qué debe pasar acá? Primero, crear la agenda, definir los mensajes de cada día, el mensaje final de la conferencia y cuáles son las sesiones que nos van a asegurar que ese mensaje logre entregarse. Asignar los fases. Recomendación súper fuerte: no asignen fases solos para sesiones, sino mínimo 2 fases por sesión para poder colaborar al proceso creativo y entregar sesiones de mejor calidad. Presentar la agenda al Facility Team y al Chair para poder recibir los feedbacks correspondientes y hacer los cambios necesarios. Presentar timeline de sesiones y de materiales, mínimos por sesión, outlines y diseño. Es decir, para cuándo va a estar cada una de las sesiones, cuál es el timeline para pedir materiales, el timeline para pedir impresiones, dónde se deben guardar, cuál es el diseño de PPT que se tiene que usar, absolutamente todo lo que tiene que funcionar acá. Además de explicar en qué timeline van a estar pasando los dry runs. ¿Qué es un dry run? Es el proceso a través del cual uno va construyendo la sesión. Yo suelo trabajar con 3 dry runs. Dry run 1 es donde la Agenda Manager presenta a cada uno de los fases los objetivos que tiene que cumplir la sesión. Dry run 2, donde los fases presentan a la Agenda Manager qué van a estar haciendo en la sesión, con qué materiales y en qué tiempo. Dry run 3, donde ya los fases tienen listo el PPT y también se lo presentan a la Agenda Manager para finalmente llegar al Dry run 4, donde ya estamos listos para entregar la sesión. El Agenda Manager es responsable de conocer la agenda completa, de conocer los objetivos de cada sesión y saber cada una de las sesiones que se va a estar entregando. Este es un proceso creativo, por esto los invito a que puedan pasar por una etapa donde
despierten su creatividad, puedan ver cuáles son esas cosas que los estimulan y que los hacen pensar de forma más creativa, pero que también puedan estudiar y ganar todo ese conocimiento que los va a llevar a crear una agenda la mejor posible para su entidad local. La tercera etapa es la etapa de preparation. Esta etapa consiste en preparar la conferencia, es decir, en crear las sesiones. Para esto va a pasar el proceso de dry runs que les comentaba anteriormente, poder recibir feedbacks y, capaz, cambios en la agenda, alineación con el OC en cuanto a timeline de materiales, puntos a entregar, no sé, todo lo que implica timeline de agenda y alineación con el chair de qué objetivos queremos que cumpla, qué historias queremos que cuente, de qué manera queremos que entregue la conferencia. Y como cuarto punto tenemos deliver. ¿Sí? Esta etapa es la que consiste final en entregar la conferencia, es decir, en entregar las sesiones finalmente en la conferencia, en poder tener meetings de conference team y finalmente poder recibir los feedback forms correspondientes. Esto significa que en las meetings de conference team no solamente revisen cuáles son las sesiones a entregar el día siguiente, sino también poder revisar feedbacks y evaluar posibles cambios de agenda si la conferencia lo está requiriendo. Entonces, finalmente, así es como este proceso de 4 etapas se define y se determina por estos 4 puntos a través de los cuales van a tener que pasar. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué hablar de esto, Fede? Estas agendas son importantes, pero no solamente en las 2 conferencias que una entidad local entrega al año, sino también en el C-Days, el C-Meeting y Team Days. Por esto es que lo invito a que puedan pasar por este proceso, dependiendo la cantidad o la importancia o la relevancia del espacio, va a depender con cuánto tiempo la empiecen a ejecutar o no, pero que puedan pasar por este proceso de 4 etapas siempre que tengan que entregar un espacio que sea para toda la entidad local y que requiera un proceso de consolidación y de creación de un mensaje de sesiones y de entregar estos espacios como IBI. Entonces, antes de cerrar, 10 tips que creo que les pueden llegar a ser útiles. Primero, alinear absolutamente todo con su chair. Cuidar a su chair, pero ser conscientes que su chair no es el responsable final de la conferencia. El responsable final de la conferencia son ustedes. El chair es simplemente una herramienta más para poder entregar una conferencia con mejor calidad. Tip 2. El mensaje lo es absolutamente todo. Si no tienen el mensaje claro, las sesiones no nos van a llevar a ejecutar el mensaje. Entonces lo importante es que absolutamente todas las sesiones cumplan el objetivo y no importa si hay que hacer de nuevo. Las sesiones se pueden borrar y hacer de nuevo. Acuérdense que las conferencias pasan solamente una vez. Tip 3. Copia, mejora e implementa. Hay muchas sesiones, hay muchas conferencias que ya se han entregado. Entonces no está mal ir, buscar sesiones que ya estén, evolucionarlas y poder entregarlas. Entonces, no tengan miedo de ir a base de datos, ir a conferencias pasadas, ir a outputs y poder robar ideas. Tip 4. La conferencia tiene que valer más de la plata o el tiempo que sus delegados entregan. Entonces piensen en cuánta plata, en cuánto tiempo cada uno de los delegados está entregando y en base a eso piensen una conferencia que pueda suplir todo ese tiempo y ese esfuerzo entregado. Tip 5. Feedback, feedback y feedback. Busquen feedback de su agenda, busquen feedback de las sesiones. ¿Sí? Esa es la mejor forma de poder entregar en una conferencia de la mejor calidad posible. Tip 6. Conference Team, trabajan como uno. El Conference Team está compuesto por el OC y por el Fuzzy Team, pero para la conferencia ustedes son solamente un solo equipo. Trabajen mucho en el forming de este equipo y en la forma y la sinergia de trabajo que tiene que haber dentro del equipo para que la conferencia se entregue de la mejor forma posible. Tip 7, Risk Management. Hagan un análisis de todos los riesgos o casos o situaciones que pueden pasar dentro de la conferencia de estos espacios y tengan una solución pensada o un responsable final pensado para que ninguna situación pueda cambiar o afectar la forma en que la conferencia se esté entregando. Tip 8. Practiquen las sesiones, ¿sí? Ganen habilidades de training. La mejor forma de ganar habilidades de training es practicando muchas veces las sesiones. Los dry runs son importantes, denle la importancia necesaria. Tip 9. Outlines. Súper importante generar los outlines con qué es lo que va a estar pasando en cada uno de los minutos de la sesión, cómo se va a estar entregando, qué materiales se necesitan y qué logística es necesaria. Definan tiempo de cada una de las partes en la que su sesión se va a estar construyendo y filtren ideas. Es muy posible que tengan 10, 15, 20 ideas. No todas las ideas entran en una sesión de 1 hora, de 1 hora y media, de 60 minutos. Entonces, filtren ideas y asegúrense de entregar la sesión de la mejor calidad posible, pero que entre en el tiempo que tienen. Y como último tip, sean conscientes de que el resultado final siempre tiene que ser hacer más intercambios y poder alcanzar el accomplish de la meta. Así que no dejen esto de lado y piensen siempre en una conferencia que los permita cumplir al 100% sus metas y que lleve a empoderar a sus miembros para que rompan todos los límites. Entonces, esto es por mi parte. Esto es todo el punto de Agenda Manager. Si tienen alguna duda o pregunta, se pueden acercar a mí y podemos seguir trabajando en el tema. Muchas gracias. Chao, chao.